decíamos, asaltaron un camión blindado, transportador de caudales. El hecho ocurrió en la localidad de Santa Mónica, departamento de Alto Paraná. A 1.000 millones de guaraníes asciende el botín tomado del transportador de caudales, que esta mañana fue interceptado por unos 20 asaltantes, de acuerdo al último reporte que se tiene. Esto ocurría en la localidad de Santa Mónica, departamento de Alto Paraná, según datos preliminares de la policía. Durante el atraco resultaron heridos un policía y 2 guardias. Según informó el jefe policial de Alto Paraná, comisario Juan Fernández, el asalto fue coordinado por unos 20 delincuentes encapuchados que se desplazaban a bordo de 5 vehículos. Primeramente arrojaron clavos Miguelito en la supercarretera Mariscal López, en la zona de Santa Mónica, y luego embistieron contra la patrullera que iba custodiando este vehículo blindado. Los movimientos entre 8 a 10 en total, luego de esta refriega con el personal de seguridad privada y la policía, tomó un camino vecinal en ese lugar, específicamente conocido como ex estancia Santa Mónica. Ese camino auxiliar conduce al kilómetro 37, 40, 41, inclusive el distrito de Iguazú. Y el personal de la Policía Nacional, ya con personal de refuerzo en aquella zona, realiza la búsqueda de estos vehículos con los malvivientes que asaltaron el transportador de caudales. En la huida, los delincuentes arrojaron clavos Miguelito, que prácticamente inutilizó a algunos vehículos de la policía, ya que afectó a los neumáticos, y se tiene información de que estos malvivientes estarían con intenciones de salir del departamento utilizando ese camino que prácticamente conduce a la divisoria con el departamento de Caguazú, transponiendo el río Iguazú específicamente en ese sitio.